Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing de figuras de Dragon Ball, nuestra serie favorita. Como estáis viendo, hoy tenemos una figura realmente bella, bonita y que he podido adquirir por un precio aproximado de unos 35 euros. Entre 30 y 35 euros suele valer esta figura, pero he de decir que últimamente se está encareciendo por pues que es una figura muy demandada y está un poquito más cara en algunos comercios. En la descripción del vídeo voy a dejar todos los links necesarios para que podáis adquirir esta figura si así lo deseáis. Bien, lo primero de todo es ver lo que nos ofrece esta figura. Primero ver todo, que como veis la caja es realmente muy bonita. Realmente muy bonita, fijaros, aquí tenemos el logo de Dragon Ball Z, Van Presto, como no podría ser de otra manera, y nuestro personaje Majin Vegeta, que recrea con una perfección exacta la figura del anime, Vegeta en el anime, y es una figura que a mí realmente me gusta muchísimo y ahora cuando la veáis a ustedes también les va a gustar. Bien, la marca, la línea Massimatic, aquí lo tenéis, Bandai, y por aquí abajo pues el sello de Van Presto, aquí arriba pues nada más, Massimatic, aquí el rostro de Vegeta más detalladamente, con una ilustración bastante grande. Fijaros el nivel de detalle de ese rostro, lo vamos a poder apreciar ahora cuando abramos la figura, cuando abramos la caja. Bien, lo primero pesarla, la caja completa, para que sepáis un poco cuánto pesa esta caja. La caja con la figura completa pesaría unos 579 gramos. Bien, ahora sí, la apartamos rápidamente, abrimos nuestra navajita y vamos a retirar los precintos, romper los precintos de aquí, siempre de adelante, en la parte de atrás. Las figuras Massimatic realmente son muy bonitas, muy detalladas. Tengo muchas figuras de esta línea Massimatic porque realmente a mí me gustan mucho. También tiene una medida considerable. No son las más grandes, pero sí están muy bien esculpidas. Bien, aquí como veis viene muy bien embalado todo. Aquí tenemos la figura. Vamos a... Aquí lo primero que nos encontramos aquí, como siempre digo, pues es el código QR para acceder a la página oficial de Van Presto en Instagram, en WebChat y también en este otro lado en Facebook. Bien, eso es de tenerlo en cuenta porque os puede servir para localizar figuras y comprarlas si así lo deseáis. Bien, ahora sí vamos a romper este otro plástico que tiene aquí. Aquí lo tenéis y ya tenemos nuestra figura. Retiramos el cartón, lo echamos por aquí atrás. Y aquí tenemos la figura que nos viene en tres segmentos. Ahí lo veis, el torso y la cabeza, las extremidades inferiores o piernas y el tema de la base o peana, como la queréis llamar. Bien, vamos a abrirla. Ahora sí, vamos a sacar por aquí esto. Vamos a hacer aquí otro para este y aquí otro para este. Ya la tendremos para poder abrirla. Bien. Aquí tenemos, como digo, el torso o cabeza, fijaros aquí, que viene también muy bien protegido, protegen la cabeza muy bien porque es la parte más delicada. Fijaros qué bien, fijaros qué maravilla de figura, qué bonita, realmente no nos defraudaba, es excepcional, ya lo veréis cuando la pongamos porque si no la tenéis os lo recomiendo. Ya tenía ganas de tener esta figura, he esperado un poquito que bajara de precio y demás, pero como digo, es una figura que está últimamente muy demandada y está en algunos comercios realmente cara. A ver si puedo abrirla para sacar la base. Vale, aquí. Bien, aquí tenemos la base opeana, fijaros, y aquí nuestra figura. Vemos que no pesa mucho, el torso y cabeza pesa un poco más, pero lo que es las piernas no pesa mucho realmente. Fijaros aquí la hendidura, es cómo entra, fijaros, y cómo entra ahí perfectamente. Fijaros qué bien queda, como vemos, como en el anime y en el manga, pues aquí tiene el tema de que separa un poco los pantalones de la parte de arriba. Fijaros
En el manga sería completo, no sería así, pero en el anime sí sería de esta manera. Bien, ahora sí vamos a colocar la figura para pesarla. La base pues se colocará más o menos por aquí, es para apoyar la figura así en la parte de adelante y así, de esta forma. Y pues es una figura muy bonita y pesa 379 gramos. No es una figura muy grande, pero tampoco muy pesada, ya lo habéis visto. Ahora sí vamos a medirla. Probamos la medida y vemos que no es muy grande, unos 22 centímetros pesa mide esta figura, 22 centímetros. Bien amigos, y ahora sí vamos a analizar la figura desde arriba hacia abajo. Fijaros el esculpido del pelo, cómo brilla, que es realmente bonito. La cabeza es una auténtica pasada, es una figura realmente imprescindible de tener en nuestra colección, porque es impresionante la figura. Fijaros el nivel de las venas de la frente, la expresión de su rostro con la boca abierta en señal de duelo, de fuerza, la M de Majin Buu ahí cuando está poseído, la escena de cuando está poseído. Fijaros el nivel de detalle, el de las venas, del pecho, cómo se le marcan las venas, cómo es realmente fiel al personaje del anime. Fijaros el nivel de detalle de los músculos. Fijaros, también tiene un poquito de sombreado, no excesivamente, pero tiene un poquito de sombreado. Fijaros que pues es realmente bonito. Bien, fijaros el tema de los guantes, qué bien hechos, qué bien esculpidos, cómo marcan a la perfección los dedos, el color blanco, todos los músculos realmente bien marcados, el codo, el antebrazo, el bíceps, el tríceps, todo en general. Fijaros el abdomen, que bien esculpido con esta indumentaria de color azul oscuro. Fijaros el nivel de detalle de los dedos, que bien esculpido, que bien todo en general. La figura realmente merece la pena comprar esta figura, porque va a quedar realmente bien en una vitrina o en un expositor donde queráis colocarla al lado de las demás figuras. Fijaros, aquí nos dice el código China, es una figura pues aquí que nos está diciendo que es realmente original. Mirad la espalda, cómo marca todas esas arrugas en la indumentaria. Bien, miraros, esta figura queda bastante bien con la peana. Fijaros que he podido pues ir comentándola con la peana puesta. Bajamos hacia abajo y mirar qué culito marca ahí Vegeta. Fijaros todo el tema de los músculos de las piernas, que es espectacular. El nivel de detalle de las botas, fijaros qué bonitas, qué bien hechas, qué suaves al tacto, qué sensación de figura de calidad, qué sensación de figura muy bonita. Y me alegro muchísimo de haber comprado esta figura, porque va a quedar fantástico. Mirad la otra parte de la bota, por abajo totalmente lisa. Bien, ahora sí vamos al momento de girar esta figura en la peana que tantos nos gusta a todos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my
ruthless.